Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a crear nuestras prealertas en nuestra compañía de courier, que es BM Cargo, la cual yo utilizo y les recomiendo a ustedes que utilicen también. Hoy les voy a mostrar cómo hacer su prealerta desde su página web en su computadora, y también lo voy a hacer a través de la aplicación que tiene BM Cargo para que podamos crear también nuestras prealertas. Si te preguntas qué son las prealertas, bueno, las prealertas nos ayudan a dos cosas. Uno, a identificar a BM Cargo cuando nos llegan los artículos allá a su dirección de Miami, y otra, para que los artículos no tengan retenciones en aduana cuando algunos vendedores nos envían nuestros paquetes sin la factura y sin ninguna información del costo que tuvo ese artículo. Así que ya saben, hagan sus prealertas al momento de hacer sus compras en cualquier courier que utilicen, porque todos los couriers están exigiendo hacer sus prealertas y BM Cargo no es la excepción. Yo siempre hago mi prealerta cuando hago mi compra en BM Cargo y nunca he tenido ningún tipo de problema. Algo sí a notar, que en estos días, en el tiempo que estamos pasando por la pandemia del COVID, recuerden que los procesos al llegar nuestros artículos para entrar o traernos están durando un poco más, que es lo que he estado notando en estos días que he estado haciendo algunas compras y me han llegado un poco retrasado. Siempre me llega el artículo a tiempo, siempre al tiempo que dicen los vendedores en el momento de comprar, pero cuando BM Cargo llega para traérmelo para acá, sí se ha estado demorando. Así que no se desesperen, sus artículos siempre van a llegar a tiempo. Ahora sí, vamos al video a crear nuestras prealertas. Y si no te has suscrito, suscríbete y comparte con tus amigos para que ellos también puedan hacer sus prealertas y puedan hacer sus compras en línea viendo mis videos. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que así estés al tanto de cada vez que suba nuevo contenido. Vamos a iniciar estando en la página de BM Cargo, directamente en nuestro navegador de nuestro computador, y vamos a iniciar sección. Todo que usa Courier y BM Cargo sabe iniciar sección. Y aquí nos va a aparecer la pantalla en blanco, y si tuviéramos algunos artículos disponibles, estarían directamente en esta pantalla en nuestro navegador al iniciar sección. Ahora vamos donde dice en la parte de arriba, donde dice prealerta. Seleccionamos prealerta y aquí van a aparecer todas las prealertas que hemos hecho. Si hemos hecho alguna en estos días de nuestras compras, aparecerán aquí. Ahora lo que vamos a hacer es a darle a crear prealerta en la parte izquierda, aquí, debajo de donde dice prealerta. Vamos a darle a crear prealerta. Aquí nos va a aparecer otra pantalla donde vamos a crear la prealerta. ¿Y qué más que vamos a hacer en la prealerta? Solamente vamos a agregar los datos que ya tenemos al momento de comprar, y cuando ya el vendedor nos envía nuestro artículo a nuestra dirección de BM Cargo. Así que vamos a hacer aquí transportista, y aquí aparecerán muchísimos transportistas. Entonces, si es Amazon y seleccionamos, ese es el transportista, ese es quien nos envía o por donde nos enviaron el artículo. Entonces vamos aquí a elegir tracking. Vamos a poner un ejemplo que en Amazon tenemos un tracking que diga DF 151 14 15 142. Ese número de tracking estará disponible al momento que el vendedor nos envíe nuestro artículo. Debemos de buscar ese número de tracking al ver cuando nuestro vendedor nos envía el artículo.
Entonces aquí el tiempo estimado de espera. El tiempo estimado de entrega es el tiempo que dice el artículo cuando compramos. Debajo del artículo siempre recuerden que dice un tiempo de llegada disponible dependiendo en dónde esté ubicado el artículo. Y aquí lo que vamos a poner es esa fecha. Si dice que llega, digamos, en este mes, llegara el 7, pondríamos eso. Si fue enviado desde Amazon, como dice aquí transportista Amazon, y quien nos los vendió fue Amazon, podemos poner Amazon. Y aquí el valor que nos costó el artículo en la factura. Eso quiere decir que si el artículo nos costó $20, vamos a poner aquí $20. Si nos costó $20.95, ponemos $20.95. Eso es el valor que nos costó el artículo al momento de comprar. Ahora bien, el contenido. ¿Qué fue lo que compramos? Si compramos, digamos, un cargador de Samsung, ponemos cargador de Samsung. Bueno, eso fue lo que compramos por el valor de $20.95. Recuerden acá, este valor va estimado a lo que compramos, pero si compramos un artículo y el envío nos costó $10, aquí vamos a poner 30.95, ya que ese fue el valor total que pagamos por ese artículo independientemente de. Porque también tenemos que incluirle lo que nos costó en general. Si el envío pagó $10, le ponemos $10, son 30. Si el artículo también le añadimos un seguro al artículo al momento de comprarlo, también tenemos que poner ese valor total que hicimos o que compramos el artículo. O sea, al final lo que vamos a poner aquí en nuestra factura, para cuando hacemos nuestra prealerta, es el valor total por el cual pagamos por el artículo. Si el total fueron $50, incluyendo envío, costo del artículo más seguro, ponemos este costo. Si fue 50, fue $50. Y luego aquí donde dice seleccionar factura. Si lo estás haciendo directamente desde tu computador, debes de descargar el archivo de tu compra tipo PDF. Siempre es lo que yo hago. Puedes hacerlo como una imagen, pero yo lo hago tipo PDF. ¿Cómo podemos hacer eso? Eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a ir a Amazon, los detalles de ese artículo. Vamos a verlo aquí. Pero, ok, aquí estamos en esta parte de Amazon. Y aquí ven como dicen ver o imprimir recibo. Esto fue lo que pagué por esto en total. Todo esto, esta fue la compra en total que hice. Compré los audífonos, el Tone 45, un cargador inalámbrico y un micrófono. Aquí vamos a ver imprimir recibo. Le damos clic aquí a ver o imprimir recibo. Y aquí vamos a darle a imprimir. Aquí no va a aparecer como estamos viendo aquí en pantalla. No va a aparecer el recibo de esta forma. Y aquí vamos a seleccionar, en vez de imprimir, vamos a ponerlo guardar como PDF. En vez de darle imprimir, le damos a guardar como PDF y lo guardamos. Vamos a guardarlo en el escritorio y le vamos a poner prueba. Vamos a guardar. Ya que está guardado, volvemos a VM Cargo y aquí vamos a seleccionar factura. Aquí vamos a seleccionar la factura y ya que está guardada en PDF, vamos a escritorio y vamos a buscar prueba PDF. Y ahí se está cargando, parece que ya seleccioné el recibo que dice prueba y solamente debemos de darle a enviar.
y así hacemos nuestra prealerta bien fácil desde nuestro computador en BM Cargo. Ahora bien, vamos a hacerlo en un momento más rápido a través de la aplicación de nuestro celular. A través de la aplicación de BM Cargo hacer nuestra prealerta es mucho más rápido y fácil si lo hacemos a través de la aplicación, porque solamente debemos de ir a la aplicación de BM Cargo, ir a la parte donde dice prealerta y aquí vamos a darle donde dice más. Y aquí vamos a seleccionar nuestro transportista. Como ya le expliqué anteriormente, vamos a hacer todos los pasos iguales. Ponemos el número de tracking, la fecha de entrega, el valor, quién envió el artículo, qué contiene el artículo y aquí vamos a ver que tenemos el icono para poner un archivo o una imagen, pero vamos a seleccionar una imagen, tomar una foto o adjuntar archivo. Si elegimos tomar una foto, solamente debemos de tener la foto en pantalla de nuestro computador donde hicimos la compra en Amazon y tomar la foto y ya estaría seleccionada y le daríamos solamente donde dice enviar. Si tenemos un capture en nuestro celular de nuestra factura, del recibo de nuestra compra, le damos tomamos la captura y aquí vamos a subir la imagen y le daríamos a enviar y vamos a dar a seleccionar imagen, le damos a galería y aquí vamos a seleccionar esta. ¿Qué pasa? Ese monto de esa que está ahí no es de ninguna compra, solamente es una prueba. Al finalizar solamente le daríamos a enviar y automáticamente se nos estaría agregando nuestra prealerta y creando nuestra prealerta para que así nuestros artículos no tengan ningún tipo de retenciones al momento de querer traerlo BM Cargo hacia acá. Y así también se hace el proceso mucho más rápido cuando va entregado el artículo a la dirección de Miami de nuestro courier. Espero que esta información les sirva de mucha ayuda para que así puedan hacer sus prealertas y sus artículos lleguen mucho más rápido y sin ningún tipo de problema con retenciones en aduana. Así que espero que esto le ayude y lo tengan bien presente y siempre hagan su prealerta al momento de hacer sus compras. Te invito a suscribirte y compartir con tus amigos. No olvides activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada vez que suba nuevo contenido. Hasta la próxima.